Capítulo 2. No soy el mismo, soy mejor. Puff normal. Pasó un año desde que Izuku obtuvo su poder de All for One y la muerte de su madre. El peliverde con determinación y convicción entrenó sin ningún descanso haciendo un entrenamiento que puede traumatizar a más de uno. 100 sentadillas, 100 flexiones, 100 abdominales, levantar 100 kilogramos en cada brazo y correr 100 kilómetros cada día sin falta. Su cuerpo rápidamente se vio afectado por tan buen entrenamiento y su aspecto físico lo reflejaba en buena medida. El peliverde ya tenía 15 años y estaba en su último año de instituto. A pesar de ser tan joven, él medía 1,80 m, tenía una fuerte y marcada musculatura que no era exagerada y era idónea para atraer a cualquier tipo de chica que lo viera. Los insultos hacia él por parte de sus compañeros cesaron por el aura intimidante que liberaba el peliverde, que ahora era serio, intimidante, fuerte y extrañamente despreocupado con su entorno. Algo extraño que le ocurrió desde el día que obtuvo el All for One es que ha tenido varias pesadillas durante semanas, en las cuales se veían escenas grotescas, sangrientas, crueles, inhumanas y hasta traumatizantes. Dichas escenas bien podían ser fragmentos de recuerdos del antiguo portador, por lo que posiblemente pueda en algún momento llegar a saber la razón por la cual el hombre lo eligió a él para ser su sucesor. Después de todo, si bien recordaba, él había mencionado a un tal Shigaraki Tomura al cual habría podido darle su Kirk. De cualquier manera, esas pesadillas causaron que poco a poco el peliverde se acostumbrara a verlas, pero aún así no podía evitar sentirse molesto al apreciar las atrocidades que provocó el antiguo portador. Esos fragmentos mostraban torturas, conversaciones, obtención de quirks, batallas y demás del antiguo usuario del All for One. Eso se podía relacionar a cuando Izuku absorbió el polvo del cadáver del hombre trajeado. De cualquier forma podían resultar útiles esas pesadillas. Izuku podía enterarse de conversaciones importantes que revelaban mucha información en cuanto a la sociedad de villanos, el cómo el anterior portador robó los quirks y sobre todo cómo se desenvolvía él en los combates. Él ha tenido una innumerable cantidad de batallas contra héroes y villanos por igual. Las más difíciles sin duda eran algunas en las que peleaba contra unos 7 individuos muy fuertes que siempre le presentaban un reto, pero al final siempre ganaba y estos huían, aunque siempre estos detenían sus planes. En la última pelea que Izuku logró ver, observó cómo All for One peleó contra una mujer de esos 7 individuos y contra una silueta de un joven héroe que le igualaba en fuerza. El combate fue feroz y All for One logró matar a la mujer con la que ha peleado numerosas veces, pero increíblemente la silueta del joven logró vencerlo dejándolo en un estado crítico. Ciertamente el héroe no terminó en un mejor estado, pero el punto es que esa era la primera derrota de All for One en el antiguo portador. Al final lo que más tenía intrigado a Izuku era la identidad de la silueta del héroe que logró vencer al maldito villano trajeado que asesinó a su madre con algunos propósitos ocultos. De todas formas, el peliverde no le daba muchas vueltas a eso debido a que podría intervenir en su horario de estudios, investigación, lectura y entrenamiento. Extraña y milagrosamente podía mantener un equilibrio perfecto entre todas esas cosas, incluyendo el tiempo que tarda en cocinar, bañarse, dormir e ir al colegio. Katsuki por su parte estaba realmente irritado por la atención que estaba recibiendo su antiguo amigo en el colegio. Siempre lo insultaba en clases y se burlaba de él como siempre hacía, pero ningún insulto le afectaba a Midoriya, simplemente lo ignoraba olímpicamente o lo veía de reojo de manera intimidante, causando que Bakugou cediera su comportamiento con molestia. En más de una ocasión el rubio ha querido enfrentar al peliverde fuera de la escuela, pero siempre Izuku lo evita con serenidad y despreocupación o simplemente lo intimidaba con la mirada. Bakugou se preguntaba la razón del cambio del debilucho y cobarde peliverde que siempre molestaba. En las clases de Izuku, otro día común de escuela para el peliverde que veía su cuaderno de notas de héroes con calma mientras que el profesor tan solo daba un sermón sobre utilizar los quirks para el bien. Katsuki por su parte estaba sentado en su puesto con las piernas sobre el pupitre, demostrando que no le importaba en lo absoluto lo que decía el profesor. Bueno, jóvenes, no queda casi nada para que se gradúen, por lo que espero que piensen muy bien a qué escuela irán. No olviden que ustedes son el futuro de la sociedad de héroes. Decía el profesor con ánimo y con una gran sonrisa mientras que extendía sus manos estirándolas con su kirk. Todos los demás compañeros de Izuku gritaron de emoción ante esto y cada uno estaba manifestando su kirk menos Katsuki. Cabe decir los ridículos quirks que tenían algunos. Estirar su cuello o su nariz no es un buen quirk y aún así se burlarían de alguien que no puede hacerlo como un Mukosei. Menudos idiotas.
No me ponga en el mismo saco que todos estos extras, yo seré el que será el héroe número 1 superando a All Might. Exclamaba Katsuki con fuerza, seguridad y orgullo mientras que se apoyaba con un pie sobre su puesto. Los demás solo empezaron a quejarse con él por el hecho de haberlos llamado extras. Cálmate de una vez Bakugou, ya me acuerdo que tú planeas entrar a Youei, ¿verdad? Decía el profesor con calma mientras que veía a Katsuki. El rubio cenizo sonrió de manera desafiante ante esto y apretó los puños con determinación. Me parece excelente que apuntes a la mejor escuela de Japón, pero no eres el único, ¿verdad? Midoriya también quiere ingresar en Youei, continuó el maestro con tranquilidad para luego voltear a ver al peliverde que como siempre se mantenía callado y sereno en su puesto mientras leía. El profesor recuerda que en más de una ocasión al ver a Izuku leyendo le iba a pegar para atraer su atención, pero siempre el peliverde terminaba sujetándole la mano con fuerza. Ahora recordaba que no debía meterse con el chico peliverde. Todos los de la clase se quedaron callados debido a que ya no tenían el valor suficiente como para burlarse del intimidante peliverde que demostraba a simple vista ser alguien de quien tener cuidado. Bakugou solo miró a Izuku con rabia al escuchar que su rival quería ir a la misma escuela que él. Deku maldito, ¿cómo te atreves a siquiera pensar que puedes apuntar a la misma escuela que yo? Exclamaba Katsuki con rabia e ira mientras que hacía que pequeñas explosiones salieran de las palmas de sus manos. El peliverde ignoró esto y seguía leyendo con tranquilidad sus notas, no es como si el rubio valiera su tiempo como para responderle, aunque seguramente algo haría el alborotador. No te atrevas a ignorarme a mi maldito nerd. Exclamó Bakugou con molestia y furia mientras que se acercaba al asiento del peliverde para golpearlo. El peliverde con calma eludió el golpe sin pararse de su asiento para después tomarle la muñeca a Katsuki y luego ubicarla en su espalda, evitando que el rubio se moviera por el dolor y porque posiblemente perdería el brazo si lo hacía. Todos incluyendo al profesor estaban callados y atónitos ante la escena, en cuestión de segundos el peliverde sometió al explosivo rubio con completa facilidad. Izuku solo suspiró ante esto para después soltar a Katsuki, el cual se sobó la muñeca algo adolorido. ¿No te ha quedado claro en todo este tiempo de que ya no soy alguien a quien le das miedo? Solo ríndete en el hecho de intimidarme y no me fastidies, tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo con el que alguna vez fue mi mejor amigo, dijo el peliverde con calma mientras que veía de reojo al rubio cenizo, el cual se enfureció ante la vergüenza que le hizo pasar el peliverde, pero por ahora no haría nada debido a que algo dentro de sí le decía que era mejor alejarse de Izuku. En las calles camino a casa de Izuku ahora Izuku regresaba a su casa con normalidad, cabe decir que ahora Izuku siempre tenía una expresión aburrida o despreocupada, no había nada que lo perturbara ni lo hiciera perder su serenidad. Actualmente estaba pasando por un túnel mientras que tenía en su mente el pedir una pizza luego de entrenar. Un chico desafortunado, decía una forma de vida lodosa que salía de una alcantarilla con felicidad y malicia. Luego al salir completamente era evidente que era un villano con el killer de transformarse en lodo, este solo fue tras Izuku para hacerse con su cuerpo pero no espero que, Izuku con velocidad volteó a mirar al villano con unos ojos realmente intimidantes y tenebrosos mientras tenía su mano extendida en su dirección. Parecía que en una fracción de segundo encerró al villano en un cubo de color azul transparente que era tan grande como el villano. Ese era uno de los quirks que tenía Izuku llamado Perfect Cube, el cual le permitía crear cubos de distintos tamaños hechos de energía, que eran muy resistentes y útiles para encerrar seres vivos. Su tamaño podía ser controlado a voluntad, pero entre más lejos se encuentre de su creador menos resistente va a ser y su duración puede variar. ¿Qué coño? Exclamaba el villano de lodo con confusión y pánico mientras que veía el cubo que lo tenía encerrado. Luego se percató que eventualmente el tamaño del cubo disminuye, haciendo que el tamaño del villano también hasta que finalmente tuviera el tamaño de un balón de fútbol. No te esperabas que este chico desafortunado te hiciera esto, ¿verdad? Dijo Izuku con una leve sonrisa mientras que veía despreocupado al villano de lodo, el cual estaba dentro del cubo sin poder moverse ni poner resistencia alguna mientras que miraba con rabia al peliverde. Maldito mocoso, sácame de aquí. Exigía el villano muy irritado y con mucha furia. Hace unos momentos estaba escapando de un héroe muy peligroso y cuando trata de camuflarse utilizando el cuerpo de un transeúnte termina de esa manera. No creerás de verdad que voy a obedecer a escoria como tú, ¿verdad? Dijo Izuku con una leve sonrisa burlona mientras que recogía el cubo donde estaba el villano.
Parece que alguien más llegó, decía el peliverde con tranquilidad mientras que se ponía el cubo en la espalda y observava que el héroe número 1 Olmig se estaba acercando mientras parecía buscar algo. El hombre era alto con piel bronceada, muy musculoso y grande, tiene el cabello rubio con dos grandes antenas de cabello completamente levantadas, llevaba puesto una camiseta blanca y un pantalón vaquero de color café, tenía una bolsa de compras en una mano y tenía en su rostro una gran sonrisa blanca y brillante, sus ojos no eran casi visibles por sus cuencas prominentes. Hola joven, ¿no has visto de casualidad un villano de lodo? Preguntó el símbolo de la paz con una gran sonrisa en su cara mientras que se detenía enfrente de Izuku para sonreírle. Hola Olmig, ciertamente sí he visto uno, respondió el peliverde con serenidad mientras que tenía una pequeña sonrisa serena en su rostro. Por mucho que admirara al símbolo de la paz desde que tiene memoria, ese fanatismo se tranquilizó y podía mantener la calma sin problemas al estar frente a su héroe favorito. ¿En serio? ¿Dónde está? Preguntó Olmig con intriga mientras que aún tenía esa gran sonrisa en su rostro. Para aclararse debe contar que Olmig siempre tiene una sonrisa y será recalcado el momento donde no la tenga. Justamente aquí, respondió Izuku con serenidad mientras que enseñaba el cubo azul con el villano adentro, esto impactó y sorprendió al rubio y atemorizó al villano al encontrarse frente al héroe del que estaba huyendo. ¿Pero qué? ¿Cómo lograste encerrarlo tú solo joven? Preguntó el símbolo de la paz muy sorprendido y exaltado al ver que el villano que perseguía fue detenido por un alumno de instituto quien aparentaba unos 17 años por su físico. No fue nada, el punto es que no esté libre por lo tanto lo encerré con mi Kirk, respondió el peliverde de manera simple y tranquila mientras que con una mano le quitaba importancia al asunto. Muchas gracias joven, lamento involucraré en mis peleas, decía Olmig un poco sorprendido pero aún así estaba muy agradecido con el joven peliverde que evitó que el villano siguiera libre. No te preocupes Olmig, por cierto, el cubo desaparecerá en cualquier momento si está muy lejos de mí, por lo que no tendrás otro recipiente para llevártelo. Preguntaba Izuku con serenidad y una leve sonrisa mientras que veía cómo el símbolo de la paz tocaba el cubo que él creó con curiosidad. Aquí traigo una botella. Respondió Olmig con felicidad mientras que de su pantalón sacaba una gran botella de refresco. El peliverde solo asintió indicando que eso podía funcionar. Luego el rubio se bebió toda la botella como si fuera un vaso de agua dejándola completamente vacía. Después procedió a meter al villano en dicho envase. Has sido de mucha ayuda, joven, decía el rubio con intriga luego de encerrar al villano en la botella de refresco. Izuku Midoriya, respondió el peliverde con sencillez y despreocupación. Pues muchas gracias joven Midoriya, ¿quieres un autógrafo? Propuso el héroe número 1 mientras que de un bolsillo sacaba un bolígrafo de autógrafos que siempre tenía a la mano. Si no es molestia, respondió el peliverde con calma mientras que sacaba el volumen número 13 de sus anotaciones sobre los héroes. Era interesante anotar los quirks de los demás héroes y sus características aunque nunca tuviera planeado robarlos. Entonces gracias de nuevo joven Midoriya, adiós. Decía el héroe con felicidad mientras se iba caminando afuera del túnel mientras que levantaba la mano despidiéndose de Izuku. Espera Olmig, tengo una pregunta que hacerte, dijo el peliverde mientras caminaba en dirección al héroe para detenerlo. Allí se pudo percatar que Olmig tosió un poco de sangre que cayó en el pavimento, lo cual preocupó a Izuku por el estado del héroe. Lo siento joven Midoriya, no tengo tiempo para hablar más contigo, decía Olmig con nervios y sin quitar su sonrisa mientras que con velocidad salía del túnel para después tomar impulso y saltar con fuerza, saliendo disparado por el cielo como si estuviera volando. El héroe número 1 ya se había relajado mientras surcaba el cielo, pero cuando ve a su lado izquierdo puede ver cómo el joven Izuku se encontraba a su lado acostado mirando hacia arriba mientras estaba volando completamente despreocupado. ¿Pero qué rayos? Preguntó el símbolo de la paz completamente sorprendido al ver al joven volando. Olmig se movió muy bruscamente y sintió como si algo se le hubiera caído pero no le dio importancia debido a la sorpresa que le dio el peliverde. ¿No se supone que su Kirk era crear esos cubos? Era el pensamiento que tenía el héroe en su cabeza. Disculpa si te estoy molestando mucho, pero mi pregunta es muy importante para mí así que allí podemos aterrizar, decía con tranquilidad Izuku mientras que con lentitud apuntaba a la azotea de un edificio. El símbolo de la paz con cansancio no tuvo más opción que ceder y escuchar al chico peliverde debido a que si este volaba no se podría zafar con facilidad.
En la azotea el héroe número 1 se dirigió a la azotea e Izuku le siguió volando con despreocupación. Una vez los dos estaban en la azotea el rubio tenía la necesidad de preguntarle algo a Izuku, algo que evidentemente el peliverde tenía previsto. ¿Cómo es que has podido volar si ya tienes un Kirk, joven Midoriya? Preguntó el héroe con intriga mientras que se apoyaba a las barandillas de la azotea viendo al peliverde. Bueno, es un poco complicado explicarlo pero primero puedo hacerte mi pregunta, dijo Izuku con serenidad mientras se frotaba la nuca con tranquilidad. El héroe accedió con un asentimiento para luego mirar serenamente al chico. ¿Tú has podido salvar a todos sin que nadie muera? Preguntó el peliverde con una mirada seria y enfocada en el héroe, a lo cual el rubio colocó una expresión seria mientras que aún se mantenía sonriente. Me refiero a que si has podido salvar a toda persona si te lo has propuesto, o sea eres el héroe número 1 del mundo y supongo que nada es muy difícil para ti, seguramente has podido salvar a todo aquel que necesitara tu ayuda, decía Izuku con serenidad y una mirada esperanzada mientras que veía a su héroe favorito, el cual seguía callado pensando en qué responderle al peliverde, si la verdad o solo esperanzarlo con una pequeña mentira. Por ejemplo, si yo no hubiera estado atento ese villano de lodo me hubiera sometido, pero aún así tú estabas cerca y hubieras podido ayudarme, dijo el peliverde mientras que miraba en otra dirección con una leve sonrisa pensando en ese hipotético caso. No era muy difícil hacerse a la idea de que el mejor héroe puede salvarlos a todos si se lo propone. Eso es imposible aún para mí, respondió Olmig con seriedad causando que el peliverde lo vea algo sorprendido, el peliverde no se esperaba esa respuesta en lo absoluto. No importa que tan fuerte sea, siempre habrá alguien que necesite mi ayuda y no esté a mi alcance el salvarlo, no soy un dios que esté en todo lugar para ayudarlos a todos, lo único que puedo hacer es salvar a todas las personas que pueda durante una situación de peligro, respondió el rubio con seriedad y con la mirada fija en el joven mientras que su gran sonrisa disminuyó un poco su nivel. ¿Pero no crees que hay un modo para salvarlos a todos? Preguntó nuevamente el joven peliverde un poco sorprendido por la respuesta del héroe número 1, la verdad era entendible pero aún así no estaba satisfecho con esa respuesta. Si llegas a descubrir ese modo dímelo. Respondió Olmig con una sonrisa renovada y un pulgar en alto, lo cual causó que el peliverde se determinara a descubrir tal método por lo que sonrió con serenidad. Puedes contar con eso Ol. Decía el peliverde con una sonrisa calmada y una mirada serena y un poco desafiante mientras que apretaba el puño hasta que fue interrumpido de repente. ¡Puaj! El héroe número 1 había escupido una gran cantidad de sangre de su boca para que después una gran cantidad de humo saliera de su piel de modo que lo cubrió por unos segundos. Después de ese tiempo una corriente de aire despejó el humo para poder apreciar a un hombre rubio demasiado delgado, con el cabello muy largo y con dos largos mechones que descendían por los laterales de su cara. Era como la mitad de pequeño que Olmig, mientras que sus rasgos faciales eran demacrados y las cuencas de sus ojos eran tan prominentes que no se veían sus globos oculares en absoluto, nada más resaltando dos puntos azules brillantes que podrían ser sus ojos. ¿Pero qué demonios? ¿Qué le pasó a Olmig? Preguntaba Izuku un poco exaltado y sorprendido mientras que veía confuso e intrigado al esquelético hombre que tenía enfrente suyo. Esta es mi forma verdadera joven Midoriya, yo soy Ol, Puaj. Respondió el hombre identificándose como Olmig para antes de terminar volver a escupir una cantidad insana de sangre. Esto es increíble, ¿puedes explicarme esto por favor? Pedía el peliverde con una expresión calmada mientras que se sentaba en el suelo, quería saber por qué el musculoso héroe terminó en ese demacrado estado. Está bien joven Midoriya, pero no se lo debes decir a nadie nunca, ¿entiendes? Decía Olmig cansancio mientras que se sentaba recostando su espalda a las barandillas de la azotea. Después el héroe procedió a explicar el porqué de su estado, le enseñó al peliverde su herida y le contó que hace muchos años él luchó contra el enemigo más fuerte de toda su carrera de héroe y de cómo ambos terminaron en un estado cercano a la muerte. También le contó las numerosas operaciones a las que se vio sometido para por lo menos mantenerse 3 horas al día en su estado musculoso. Con que eso pasó Jeje, decía el peliverde con cierto aire despreocupado al suponer cuál sería aquel enemigo tan fuerte que luchó contra Olmig para dejarlo en ese estado, aunque no dejaba de ser una teoría, le dio gracia lo pequeño que es el mundo. No le veo la gracia joven Midoriya, decía el rubio con seriedad mientras que se paraba nuevamente. Es que algo me dio gracia, pero la verdad es que tu situación es muy seria, se defendía el peliverde mientras que se paraba con una mirada serena fijada en el deteriorado héroe número 1.
Agradecería que no dijeras nada, dijo el rubio con tranquilidad mientras que le ofrecía un apretón de manos al peliverde en señal de confianza y fe en que guardaría silencio. Está bien, no te preocupes, sería un verdadero problema si se llega a saber esto, respondió el peliverde con serenidad mientras que respondía al apretón de manos del héroe. Entonces háblame de cuál es tu quirk exactamente, pidió Olmig con interés y curiosidad mientras que veía expectante al joven peliverde que aún tenía que explicar su quirk. Bueno, mi quirk es Boom. Decía Izuku con despreocupación para después ser interrumpido por una fuerte explosión que los sobresaltó a él y a Olmig. ¿De dónde vino eso? Preguntó Olmig sobresaltado y preocupado por el origen de dicha explosión. Cuando ambos miran la procedencia del sonido, ven que en una zona sale una gran cantidad de humo como si hubiera un incendio. Parece venir del centro, vamos. Respondió Izuku con seriedad mientras que se agachaba un poco indicándole al rubio que subiera a su espalda, a lo cual el héroe con un poco de vergüenza por depender de un joven accede. En la zona del centro en el lugar del origen de la explosión se ve que hay varios héroes evacuando a los civiles de los edificios y los escombros causados por un villano. Ese era el villano de lodo que había capturado Izuku, pero que se le cayó a Olmig durante el aire. El villano encerrado en la botella cayó en un callejón donde por pura casualidad pasaba Bakugou con sus amigos, el malhumorado rubio pateó la botella sin percatarse del villano y accidentalmente lo liberó. Ahora tenía capturado a Akatsuki y trataba de controlarlo para que éste produjera varias explosiones, que le complicaba aún más el trabajo a los héroes. Una gran cantidad de personas veían la escena desde una distancia segura mientras que se preocupaban por el bienestar y la seguridad de Katsuki, el cual ponía mucha resistencia y forcejeaba creando varias explosiones tratando de librarse del villano fallando miserablemente, por ser tomado como rehén limitaba a los héroes a la hora de derrotar al villano. «Alguien ayude a ese chico», gritaba un civil con preocupación. «No podemos vencerlo, necesitamos que venga un héroe con un quirk favorable», exclamaba con enojo e irritado un héroe que se sentía inútil al no poder salvar al chico. «Por ahora solo ayudemos a los civiles», decía otro héroe con vestimenta de bombero mientras apagaba el fuego de uno de los edificios con su quirk. «Jajaja, este mocoso tiene un buen quirk», exclamaba el villano de lodo con euforía y malicia mientras que veía con orgullo toda la destrucción que causó gracias al destructivo quirk de Bakugou. Maldito», exclamaba Bakugou con furia mientras trataba de librarse del agarre del villano de lodo, pero era completamente inútil debido a que el lodo lo tenía sujeto de brazos, piernas, torso y parte de la cara. «Miren, es Moon Lady», exclamaba una chica con esperanzas mientras apuntaba a la gran heroína gigante que estaba llegando a la escena. No puedo pasar, necesito por lo menos 2 carriles para poder intervenir», decía la gran heroína rubia incapaz de pasar por la calle estrecha, lo cual la hizo sentir mal al no poder siquiera ayudar en esa situación. «Mierda, si Olmig estuviera aquí», murmuraba un héroe con vestimenta ninja pero con partes de madera, el cual con sus ramas provenientes de sus brazos levantaba los escombros para que los civiles se pusieran a salvo. Izuku y Olmig en su estado esquelético ya habían llegado a la escena y trataban de ver qué era lo que estaba pasando, pero la multitud de gente y el humo se los impedía. Olmig se pegó a una farola y pudo observar cómo el villano de lodo que se supone tenía cautivo estaba sometiendo a un alumno rubio y estaba causando toda esa destrucción. «¿Cuándo se me cayó?», se preguntó Olmig a sí mismo con sorpresa para después suponer que se le cayó cuando se sorprendió al ver a Izuku volando. Al pensarlo se sintió culpable y puso su mano en la herida que tenía cerca del corazón apretándola, deseando volver a su forma musculosa para así solucionar la situación. «Alguien ayúdelo por favor», exclamaba una señora de tercera edad muy alterada al ver la escena. «Llamen a Olmig, seguramente él logrará salvarlo», gritó un civil común mientras que veía furioso como ningún héroe podía hacer nada para ayudar al chico. «Detengan de una vez a ese villano», exclamó otro civil con intenciones de darle ánimos a los héroes, pero estos no podían hacer mucho cuando el villano utiliza de escudo al rubio. Este civil y algunos camarógrafos estaban grabando la escena con mucho detalle. «Patético, patético, patético». Era el pensamiento que tenía el héroe número 1 en su mente mientras observaba cómo ni los héroes de la zona ni él mismo podían hacer algo para ayudar al rubio que era tomado como rehén. Él ya había llegado a su límite de 3 horas por día, por lo que le era imposible el salvar a Katsuki. «¡Demonios! ¿Quién es el chico que
Preguntaba Izuku preocupado por la posible víctima que está siendo sometida por el villano de lodo, pero no terminó la pregunta cuando vio que era el Bravocon de Katsuki el que estaba cautivo. ¡Qué fastidio! Tenía que ser Katchan, pero aún así no puedo permitir que siga en peligro, pensaba el peliverde con seriedad y un poco de fastidio para después empezar a hacerse paso por la multitud, liberando un aura intimidante con su presencia. Los civiles sintieron la imponente presencia del alto peliverde y le dejaron vía libre a la zona. Los héroes estaban por detener al chico que no tenía permitido intervenir, pero este les miró a ellos con seriedad deteniéndolos. Era como si con la vista les dijera que era el único que podía hacer algo. Si ellos no podían hacer nada, no debían detener a las personas que sí podían ayudar. Por ahora solo debían limitarse a proteger a los civiles y mantener bajo control la situación del incendio. Moon Lady, que estaba del otro lado de la calle, podía ver cómo el peliverde se acercaba con seriedad y tranquilidad al villano de lodo. Preocupada, estaba a punto de gritarle que se pusiera a salvo, pero antes vio cómo el peliverde volteó a verla con una mirada penetrante y confiada mientras le sonreía, lo cual desconcertó y ruborizó levemente a la heroína. «Prepárate, villano de mierda», dijo Izuku con una mirada fría y seria mientras que dejaba su mochila a un lado de la calle y se quitaba la chaqueta del instituto, quedando nada más con la camisa blanca que resaltaba su trabajado torso. «Tú de nuevo. No podrás encerrarme con este chico aquí», exclamaba el villano de lodo con aires de grandeza y completa confianza mientras que apretaba aún más al rubio dificultándole respirar. «Ya lo veremos», dijo el peliverde con una mirada penetrante y una sonrisa desafiante para luego correr en dirección al villano. «¡Muere!», exclamó el villano con mucha furia y una sonrisa orgullosa mientras que dirigía varios tentáculos de lodo a atacar al peliverde, pero el joven los esquivó con tranquilidad, pasando por encima de ellos o simplemente resbalando por el suelo, pero en ningún momento quitó su expresión desafiante de su rostro. «Flush. Muy lento aliento de cloaca», dijo Izuku con tranquilidad mientras que al esquivar los tentáculos los tocaba levemente congelándolos al instante, cosa que sorprendió muchísimo al villano, a los héroes, a los civiles y nuevamente a All Might. «Crick, crack. Crush». «¿Qué?», exclamaba el villano muy impactado y sobresaltado al ver que sus tentáculos se congelaban y después se agrietaban poco a poco para después romperse separándose de él. ¿El quirk del muchacho no era el de crear cubos?, pensaba el villano creando más lodo para recomponer sus tentáculos. Izuku sin problemas llegó al pecho del villano donde se encontraba Katsuki completamente quieto. La razón es porque se quedó perplejo al ver cómo el peliverde presentaba un quirk al congelar los tentáculos. ¿No se suponía que no tenía un quirk? ¿Cómo el maldito de Deku me engañó todo este tiempo? Eran los pensamientos del rubio. «No actives tu quirk pase lo que pase o lo pagarás caro», dijo el peliverde con seriedad mientras veía a Bakugou con una mirada de terror. Bakugou no respondió debido a los tentáculos de lodo que se lo impedían y solo veía al peliverde sorprendido. «No podrás sacarlo, jajaja», decía y reía el villano con una sonrisa victoriosa esperando que el peliverde intentara sacar al rubio. Sería imposible para que con solo músculo lo libere del denso lodo que tenía prisionero a Katsuki. «Solo cállate», murmuró el peliverde con seriedad para después aplaudir con un poco fuerza creando una esfera de aire filoso alrededor de él y Katsuki, causando que la esfera de aire cortara el lodo que tenía prisionero a Bakugou y fuera liberado. Después Izuku tomó a Bakugou de la camisa y lo lanzó con fuerza hacia un héroe para que lo atrapara y lo pusiera a salvo. Después solo retrocedió unos metros para ver al villano con una sonrisa orgullosa y satisfecha. Aquí es donde viene una nueva oleada de interrogantes y sorpresas para todos los que presencian la batalla. El peliverde estaba presentando otro quirk al de congelar. Los más sorprendidos eran Katsuki y All Might. El héroe número 1 ha podido contar hasta ahora que Izuku tenía 4 quirks, lo cual era completamente sorprendente pero aún así no imposible, debido a que conocía a un enemigo con esa misma particularidad. Bakugou por su parte estaba completamente atónito y en shock. El peliverde que siempre molestaba de pequeño estaba presentando 2 quirks, es como si estuviera siendo víctima de la peor broma de su vida. Todo el tiempo tuvo ese aire de superioridad por tener un quirk llamativo, pero ahora observa que el peliverde tenía 2 quirks útiles y potencialmente peligrosos. «Mocoso hijo de puta», exclamó el villano de lodo con rabia, furia, odio y fuerza mientras que regenera la zona que fue cortada por la esfera de viento de Izuku. El peliverde al escuchar el insulto del villano cambió completamente su expresión, ahora tenía una mirada sádica y maliciosa, una sonrisa perturbadora y atemorizante y se posicionó de una manera más intimidante e imponente llegando a atemorizar a varios a su alrededor pero sobre todo al villano. «¿Cómo?»,
Creo que se te fue la lengua, cabrón, dijo Izuku con lentitud y claridad, atemorizando aún más al villano. Después empezó a caminar acercándose a la gran bola de lodo que insultó a su madre mientras que crujía sus dedos. ¿Y qué vas a hacer, Solo eres un gran cabronazo, hijo de pu. Decía nervioso el villano mientras que veía con pánico y miedo cómo el joven se acercaba hacia él para después ser interrumpido por el peliverde. Simplemente cierra la boca. Exclamó Izuku con rabia y una mirada asesina mientras que en un parpadeo aparecía enfrente del villano para cargar su puño derecho con fuerza y después pegarle al villano en todo el centro de la cara. Flush. Causando que una inmensa cantidad de presión de aire saliera disparada en esa dirección de este modo, disolviendo y dispersando al villano por toda la calle. El golpe causó tanta cantidad de aire que protegió a los civiles para que no salieran volando, la presión fue tal que causó que las nubes del cielo se arremolinaran y se creara una repentina llovizna. Todos se quedaron completamente boquiabiertos ante el poder del peliverde, era completamente asombrosa la facilidad que tuvo para lidiar con el problemático villano. All Might veía la escena asombrado debido a que el golpe del peliverde se asemejaba mucho a sus ataques como un Texas Smash. ¡Guau! Con un puño causó que comenzara a llover, dijo un reportero que llegó a la escena mientras ordenaba que grabaran al peliverde, el cual se quedó en medio de la calle debajo de la lluvia de manera épica mientras observaba con calma cómo la lluvia apagaba el fuego del incendio. Era resaltable el hecho de que varias de las chicas de la zona y MT Lady veían atentamente cómo el cuerpo del peliverde era visible por su camisa blanca completamente mojada, por lo que varias presentaban un sonrojo en sus caras. Lo vieron. Ese chico al parecer tiene varios quirks. Dijo un civil con emoción recalcando el hecho de que presentó 3 quirks, el de hielo, el de la esfera de aire y por último la de superfuerza que creó esa inmensa cantidad de presión de aire. Todos suponían que era superfuerza debido a que All Might hacía lo mismo. ¡Ey, miren, está haciendo algo! Exclamó otro civil mientras apuntaba al peliverde. Todos podían ver cómo Izuku extendía su mano a donde estaban los restos del villano, para atraer cada parte del lodo, cada parte se unió nuevamente mostrando al villano aún en su forma de lodo pero completamente inconsciente, ahora todos volvieron a sorprenderse viendo que al parecer utilizó un quirk de telequinesis para atraer al villano. Ahora definitivamente irás a la cárcel, pero no sin antes, dijo el peliverde con una expresión serena mientras que veía al villano desmayado para después acercar su mano derecha a donde debería ir la frente del ser de lodo. Luego causó que su mano sintiera una sensación de calor mientras que el lodo se comenzó a desvanecerse y desaparecer para después de unos segundos revelar a un hombre de contextura obesa y completamente calvo que estaba desmayado en el suelo indicando que era el villano de lodo en su forma humana. ¿Qué? El villano se destransformó. Exclamó un héroe con sorpresa y asombro debido a que nadie había visto nunca un quirk que permite anular a otros. Lo que nadie allí sabía es que Izuku no lo destransformó, sino que le quitó su quirk para que más nunca pudiera utilizarlo de nuevo para el mal. Ese chico es asombroso. Dijo un reportero con entusiasmo para después dar inicio a una gran oleada de aplausos por parte de los civiles que estaban presentes en la escena. El joven Midoriya es asombroso, pensaba All Might con alegría al ver a Izuku recoger su chaqueta y su bolso completamente mojados. El peliverde suspiró cansado y fastidiado, aunque era una suerte que su bolso fuera impermeable porque tenía sus volúmenes de notas de héroes allí adentro. Unas horas después los periodistas después de que la zona estuviera asegurada por los héroes, fueron directamente con Izuku para entrevistarlo e inundarlo con preguntas del por qué tiene tantos quirks. El peliverde sin interés se alejó de allí no sin antes guiñarle coquetamente el ojo a MT Lady causando que la mencionada se ruborice. La gran cantidad de gente que se volvieron fans del peliverde no lo dejaban irse por lo que con serenidad empezó a volar para irse de la escena mientras que los héroes se lo permitían por ayudar en esta ocasión. Los reporteros y camarógrafos aprovecharon y grabaron al peliverde para difundir la noticia del heroico Salvador Peliverde. All Might por su parte se fue de la escena con intenciones de hablar con el peliverde. Ahora Izuku estaba caminando con tranquilidad en dirección a su casa mientras que en su hombro estaba su chaqueta mojada y algunos botones de su camisa blanca estaban desabotonados para que no fuera muy incómoda. ¡Ey Deku! Exclamó Bakugou con fuerza desde atrás del peliverde. El rubio tenía sus manos en los bolsillos y apretaba los dientes con furia, después de todo los héroes lo trataban como si fuera un niño pequeño que se cayó de una bicicleta solo porque fue rehén de un villano. ¿Qué quieres, Kacchan?
Respondió Izuku con fastidio sin voltear a ver al temperamental y explosivo rubio, cosa que irritó aún más a Katsuki. ¿Cómo es que tienes varios quirks? ¿Me has engañado todo este tiempo, maldito? Preguntaba el rubio con molestia mientras que sacaba una mano de sus bolsillos para crear explosiones en ella tratando de intimidar al peliverde, cosa que lógicamente no funcionó. ¿Acaso te importa? Como si yo tuviera el deber de decirte todo, decía el peliverde con calma mientras que volteaba un poco la mirada para ver de reojo y con indiferencia a Bakugou, el cual apretó los dientes con furia. Si presento un Kirko 2 no es tu problema, ya no soy el mismo al que solías intimidar por lo que adáptate a esta realidad, dijo con seriedad y una mirada intensa mientras que se daba la vuelta completamente para ver a los ojos al que algunas veces fue su mejor amigo. Yo no soy el mismo, continuó Izuku con seriedad y una mirada llena de convicción y determinación para dejar en claro ese hecho que lo hacía sentir. Alguien que es capaz de expresarse, alguien es capaz de cuidarse a sí mismo y a los demás. Soy mejor, concluyó el peliverde con una mirada intensa y cautivadora mientras que una leve brisa pasó moviendo sus cabellos verdes y algunos pétalos rosados caían de los árboles Sakura. Simplemente Bakugou, por mucho que se le dificulta aceptar esta idea, se vio descolocado al ver el épico momento que acababa de protagonizar su rival y antiguo mejor amigo. Quiero que sepas que yo no te pedía ayuda, ¿entendiste, cabrón? Exclamó Bakugou con un poco ira al no tener casi palabras para contradecir al peliverde que ciertamente lo había descolocado con sus palabras y su actitud llena de convicción. Espero que entres a Yuei para que te aplaste frente a todos. Exclamó con fuerza el rubio cenizo mientras que veía a su rival con una sonrisa sádica que era característica de Bakugou tratando de recuperar confianza en sí mismo. Sí, claro, por supuesto, yo solo te salvé porque quería, por lo que no te preocupes, además que sí entraré a Yuei pero trata de abstenerte de molestarme allí, respondió el peliverde con sencillez y desinterés mientras que con sus manos le restaba interés al asunto. Luego Katsuki puso las manos en sus bolsillos y se dirigió hacia su casa no sin antes decirle a Izuku, ahora puede que seas un buen reto, dijo Katsuki en voz baja mientras veía al suelo recordando la vez en la que Izuku protegió a un niño de él y sus amigos, los cuales estaban abusando del niño con sus quirks. En ese momento Izuku por no tener un quirk no podía detenerlo pero quizás ahora cumpliría su papel involuntario de rival de mejor manera. El peliverde no le dio mucha importancia, por lo que estaba por continuar su camino cuando vio que Kacchan desapareció de su vista, pero de la nada escuchó unos fuertes pasos de alguien corriendo en su dirección. Espera, ya estoy aquí, joven Midoriya. Exclamaba All Might en su forma musculosa y con una gran sonrisa llegando a mucha velocidad frente al peliverde. All Might, ¿qué haces aquí? Preguntó Izuku con un poco de intriga al símbolo de la paz, al cual no esperaba volver a ver sinceramente. Yo, Puag. Comenzaba a hablar All Might pero después tosió sangre de nuevo y se volvió nuevamente a su forma esquelética, cosa que ya no le parecía extraño al peliverde una vez se hizo a la idea de que pasaría seguido. Tengo que decirte algo importante, joven Midoriya, dijo el demacrado héroe con tranquilidad mientras que se limpiaba un hilo de sangre que descendía hasta su mentón. Me di cuenta de que tienes lo necesario para ser un gran héroe, mientras que los demás prohéroes no podían hacer nada, tú sin dudarlo fuiste a salvar al chico, decía All Might con una leve sonrisa como se lo permitía su esquelético rostro. No creo que debas darme tantos elogios, solo actué por instinto y da la casualidad de que podía vencer al villano, cualquier héroe poderoso hubiera podido hacer eso, respondía Izuku con serenidad y una sonrisa un poco alegre por ser elogiado por el héroe número 1. Allí te equivocas, joven, hay varias historias de grandes héroes profesionales que dicen que la primera vez sus cuerpos actuaron solos, y yo me incluyo entre ellos, replicó All Might con entusiasmo y emoción mientras que le se apuntaba a sí mismo con el pulgar. Me halaga lo que me dices, All Might, pero ¿a qué quieres llegar? Preguntó el peliverde con tranquilidad y un poco de curiosidad mientras que veía a los ojos al héroe. Aunque la verdad no le veía la gran cosa, sin dudar haría eso por cualquier persona a la que vea en peligro a pesar de que ésta no le caiga muy bien. Es que cuando ve a alguien en riesgo simplemente actúa pensando que las personas con la mirada piden ayuda. Lo que quiero decir es que vi en ti a alguien que sin duda salvará a las personas de manera desinteresada y de forma heroica, por lo tanto te pregunto hoy a ti si quieres ser el sucesor de mi poder. Propuso All Might de manera inspiradora y emocionada mientras que veía al peliverde, desde atrás una brisa movía los cabellos rubios del héroe dándole un toque sentimental a la escena. ¿Sucesor de tu poder? Preguntó Izuku con curiosidad e intriga ante las palabras dichas por su héroe favorito.
Si hace un año le hubiera dicho esto, sin duda se pondría a llorar al escuchar que alguien además de su madre creía en él, pero había madurado mucho mentalmente desde entonces, pero eso no significaba que no le conmoviera lo que le decía su ídolo. Sí, el Kirk que yo tengo no es mío originalmente, se llama One for All y puede ser transmitido a un sucesor y acumula fuerza cada generación. Me di cuenta de que eres digno para obtenerlo, por lo que te ofrezco el adquirir este poder, explicaba el héroe número uno de manera épica e inspiradora mientras apretaba el puño y de este salían unos tantos destellos de luz como representando la acumulación de poder en cada generación de portadores del One for All. Izuku al escuchar la explicación del One for All recordó varias cosas. Lo primero es que lo que estaba pasando se asemeja mucho a cómo obtuvo su poder hace un año. El hombre trajeado que denominó All for One se fijó en él y le ofreció su Kirk, y ahora su héroe favorito se interesó en él y le está ofreciendo el ser el siguiente portador de One for All. Sería una ofensa aceptar All for One del hombre que mató a su madre y no recibir One for All del héroe que simboliza la paz y el heroísmo en la sociedad. Acepto con gusto All Might. ¿Qué tengo que hacer para obtener el One for All? Dijo el peliverde emocionado mientras que le sonreía a All Might con emoción y una mirada madura, lo cual alegró y alivió al símbolo de la paz que desde hace tiempo buscaba a alguien con las virtudes del chico para ser su sucesor. Debes comerte mi pelo, dijo el rubio transformándose en su forma musculosa y arrancándose un solo pelo de una de sus antenas. ¿Qué? Preguntó Izuku de manera seca y completamente confundida, quedando con una expresión de WTF. Para que después se forme un silencio sepulcral y pase un arbusto seco del desierto rodando por la calle como en las películas del oeste. Escuchaste bien, tienes que digerir mi ADN para que heredes mi Kirk y solo porque yo lo permito te lo estoy dando, entonces no importa de qué manera alguien obtenga tu ADN, si tú no lo deseas nadie te quitará el One for All, explicaba All Might con una gran sonrisa mientras que se enseña encima de él un círculo que de manera simple enseña la explicación de All Might con figuras chivis de él, de Izuku y de algún villano que quiera robar el One for All. Ya veo, pero no hay alguna repercusión dolorosa ni nada, ¿verdad? Preguntaba Izuku de manera prudente recordando la cantidad de dolor que sintió cuando All for One le dio su Kirk y las constantes pesadillas que lo agobiaron durante semanas. Lo habría si tu cuerpo no estuviera preparado para utilizarlo, pero debido a que tienes una contextura física igual a la mía cuando tenía tu edad no tendrás ningún problema, respondió el héroe número uno con una gran sonrisa mientras le dedicaba al peliverde un pulgar en alto en señal de que no habría problema. Está bien, aquí voy, decía Izuku un poco inseguro para después comerse el pelo rubio que le dio All Might. No hace falta decir lo repugnante que es comerse un pelo además de que no era suyo, pero digamos que el sedoso pelo de All Might sabía a limón para aliviar un poco el desagrado del peliverde. ¿Y eso es todo? Preguntó Izuku intrigado después de haberse comido el pelo del símbolo de la paz. No es como si fuera un gran logro, ni tampoco lo diría con orgullo en público, pero aún así lo importante es lo que vendría después de haber hecho eso. Eso es todo, respondió el héroe de manera sencilla y simple. No me siento diferente ni nada, dijo el peliverde tratando de sentir o percibir algo diferente en él, ¿o acaso All Might se convertiría en polvo para que sienta la diferencia? Izuku se atemorizó al pensar en esa posible escena y que el héroe más grande moriría por culpa suya. No seas impaciente, joven Midoriya, tienes que esperar hasta que tu sistema digestivo lo asimile, jajaja. Explicó el rubio con unas fuertes palmadas en la espalda de Izuku tratando de aliviar el ambiente para después reír un poco alto. Qué raro, eso no me pasó con el otro sujeto, murmuró Izuku pensativo mientras que tenía una mano en su mentón y miraba al suelo. ¿Qué otro sujeto? Preguntó All Might al escuchar al peliverde, tenía curiosidad por quién sería ese otro sujeto y en qué se relacionaba con lo que estaba sucediendo. Ah, es cierto. Se me olvidó contarte sobre mi Kirk, dijo Izuku recordando ese pequeño detalle mientras que chocaba un puño contra la palma de su otra mano indicando que lo recordó. Este comentario también causó que All Might recordará que el peliverde no le pudo explicar por la explosión que los alertó en la azotea. Verás, el enemigo que te hizo esa herida es All for One, ¿verdad? Dijo Izuku con una leve sonrisa y una mirada calmada mientras que veía al alto héroe rubio que se sobresaltó mucho al oír ese nombre. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Preguntaba fuerte y musculoso héroe completamente sobresaltado y sorprendido al escuchar ese nombre que tantas desgracias le ha traído a él.
Eso es porque hace un año el día en que mi madre murió a manos de él entró a mi casa y me dio el Quirk All for One, por lo que ahora puedo quitar, hacer míos, combinar y dar quirks a voluntad, respondía el peliverde con una leve sonrisa mientras que su mirada mostraba un poco de tristeza al recordar ese día, algo que no fue pasado por alto por el héroe que sentía pena por la pérdida de la madre del peliverde. Esto es increíble, no espere nunca que ese maldito pudiera entregar su Quirk, espera un momento joven Midoriya. Decía Olmig sorprendido para después pensar un poco y exclamar llamando la atención a Izuku. ¿Qué pasó con él? Preguntó el símbolo de la paz con una mirada seria y con su característica expresión alegre reemplazada por un ceño fruncido y serio mientras que acercaba su cara a la del peliverde para que éste respondiera, no lo hacía por intimidar sino que era por puro instinto e intriga. Lo mate, respondió el peliverde con sencillez y tranquilidad sin inmutarse ante la cercanía de Olmig. ¿Qué? Preguntó exaltado Olmig ante la impactante respuesta de Izuku. Verás, él me dio All for One mediante el toque de nuestras manos, el proceso dolió más de lo que podrías imaginar, entonces entré en pánico porque pensé que moriría y accidentalmente lo apuñalé con mi brazo en esta forma, explicaba Izuku con tranquilidad y serenidad para después transformar su brazo derecho en un filo metálico que fácilmente cortaría una farola o una viga de acero. El héroe número 1 no podía creer lo que estaba escuchando, el hombre apodado All for One que asesinó a su predecesora y le hizo esa herida que lo limita estaba muerto, y murió a manos del joven a quien decidió dejarle su poder. Entonces, ¿está muerto? Preguntó Olmig intrigado queriendo confirmar nuevamente lo que había dicho el joven. Muy muerto, su cadáver se convirtió en polvo y todo, respondió el peliverde otra vez mientras que veía con serenidad a Olmig, y omitía el hecho de que el humo fue consumido por él y que después sufrió varias pesadillas que parecían ser fragmentos de la vida del sujeto. Omitió esto debido a que preocuparía al símbolo de la paz. Olmig al escucharlo sonrió nuevamente pero con más alegría mientras que mentalmente tenía una fiesta celebrando la muerte del cabrón que lo tenía en ese estado esquelético. Esto no tiene precedentes, el enemigo más fuerte ya no existe. Y no solo eso, decía Olmig con alegría mientras que le daba la espalda a Izuku para después hacer un pequeño silencio dejando al peliverde expectante. Ahora tú tienes All for One y One for All, o sea tienes los dos quirks opuestos. Exclamaba con emoción y una deslumbrante sonrisa volteando a ver a Izuku mientras que se pueden imaginar que atrás de él sale confeti, serpentinas, unas tantas explosiones y unos jets surcando el cielo dejando a su paso rastros de humos de color azul, blanco y rojo al puro estilo americano. A mí también me parece increíble, créeme que con estos dos poderes seré capaz de salvarlos a todos superando mis propios límites, si alguien está lejos de mi alcance entonces aumentaré aún más ese alcance para que así nadie muera, decía el peliverde con seriedad y una leve sonrisa mientras ve sus dos manos para después convertirlas en puños llenos de determinación, como indicando que uno es All for One y el otro es One for All y que ambos quirks que le fueron otorgados van a ser usados para el bien. Creo con cada fibra de mi ser en eso joven Midoriya, a partir de ahora entrenarás conmigo para que entrenes One for All y te prepares para unirte a Yuwei, por lo que espero que des tu mayor esfuerzo, decía Olmig de manera inspiradora y emocionado mientras que ubicaba una mano en la espalda de Izuku dándole ánimos. Seguro, daré un plus ultra en todo momento, decía el peliverde con una leve sonrisa y una mirada calmada mientras que suponía la reacción que tendría Olmig al decir plus ultra. Jajaja, esa es la actitud. Reía barra exclamaba el símbolo de la paz mientras que le daba unas fuertes palmadas en la espalda al peliverde, las cuales dolían un poco debido a que no estaba controlando su fuerza estando en su forma musculosa. Creo que debo irme Olmig, dijo el peliverde viendo la hora y percatándose de que ya estaba anocheciendo. ¿Con quién estás viviendo? Preguntó Olmig intrigado, según le había contado el peliverde su madre murió hace un año por culpa de All for One por lo que tenía curiosidad. Mi papá murió hace muchos años y mi madre también murió hace un año como ya te conté antes, por lo que entreno en mi casa y vivo solo, respondió Izuku con serenidad y una leve sonrisa ocultando el pesar que sentía al decir eso. Lamento eso, dijo el símbolo de la paz con pena para después volver a su forma esquelética y escupir más sangre, el gasto de energía que había hecho en todo el día era excesivo. Se transformó para encontrar al monstruo de barro y se destransformó en la azotea, después vuelve a su forma musculosa para alcanzar al joven peliverde y después vuelve a su forma esquelética, luego con el asunto del pelo volvió a su forma musculada y sonriente y justamente ahora volvió a su forma demacrada nuevamente.
Lo extraño es que ya había pasado de su límite de 3 horas diarias y había estado transformado en su forma musculosa varios minutos mientras hablaba con el peliverde. Si bien recordaba durante el ataque del villano de lodo no podía transformarse, ¿acaso será que el factor psicológico estaba influenciando en cuando se transformaba? Podría ser aunque la verdad no importaba si al final todo resultó bien. No te preocupes por eso, Olmig, yo me propuse vivir mi vida por mi madre para evitar que otras personas pierdan a alguien importante, respondió el peliverde con una sonrisa amable para después caminar en dirección a su destino con su chaleco mojado en un hombro y con su mochila impermeable colgando del otro. Espero grandes cosas de ti, joven Midoriya, pensó el héroe número 1 y símbolo de la paz mientras veía con una gran sonrisa como el peliverde se alejaba. Sin duda con esos dos quirks y con sus buenas intenciones, espíritu y determinación demostraría ante todos que es un gran héroe que seguramente lo superaría algún día. En casa de Bakugou después de hablar con Olmig, Izuku se dirigió hacia la casa de Bakugou pero no exactamente para hablar con Katsuki. Se acercó a la puerta y tocó el timbre para luego esperar unos segundos a que alguien le abriera. Hola Izuku, ¿cómo estás? Dijo una voz femenina con una sonrisa amable y una mirada alegre mientras abría completamente la puerta. Ella era Mitsuki Bakugou, la mamá soltera de Katsuki, la cual tiene un cabello corto disparejo y desordenado de color rubio cenizo, sus ojos son rasgados pero aún así son grandes, lleva una blusa simple que se resalta su escultural cuerpo y sobre esta lleva un suéter. Ella usa también una falda ajustada que resaltan sus glúteos y lleva unas simples zapatillas oscuras. Ella mide 1,70 m y tiene 37 años de edad, pero aún así se ve muy joven y sus grandes atributos y belleza solo atribuyen a eso. Excelente Mitsuki, ya te enteraste de lo de Kat-chan hoy, ¿verdad? Respondió el peliverde con una sonrisa pícara y una mirada serena mientras que miraba atentamente todo el cuerpo de la hermosa mujer. Sí, lo vi por televisión donde también te enseñaron a ti, te agradezco que lo hayas salvado Izuku, dijo Mitsuki con una leve sonrisa pícara y una mirada enfocada en el fuerte torso del peliverde, que era resaltado por su mojada camisa blanca. Pero sabes, creo que hoy quiero una compensación por todo el esfuerzo, dijo Izuku con un tono de voz más seductor mientras que se acercaba lentamente a Mitsuki. También estaba agradeciendo a cualquier dios que lo esté ayudando debido a que el padre de Katsuki había muerto de una enfermedad hace 13 años, por lo que aunque lamente la pérdida no podía evitar pensar que la hermosa madre estaba disponible en cualquier momento. Aunque nadie lo haya visto y no lo verá, es que un pelinegro con mechones rojos estaba levantándole el pulgar al peliverde como diciendo de nada. ¿Qué clase de compensación? Preguntó Mitsuki en un tono de voz provocativo sabiendo a qué se refería el joven peliverde. ¿Sabes a qué me refiero? Kat-chan no está en casa, ¿verdad? Decía Izuku con una sonrisa dominante mientras que al acercarse a tan solo unos centímetros de Mitsuki y con su mano izquierda le agarró con posesividad una nalga causando que ella tan solo ahogaba un gemido levemente con una sonrisa. Él se fue con sus tíos porque querían verificar que esté bien, respondió Mitsuki con una sonrisa pervertida mientras que se comía con la mirada al provocativo peliverde, el cual sonrió ante esto. Eres muy fácil de leer Mitsuki, sé que lo mandaste para allá, dijo Izuku con una sonrisa atrevida mientras que con su otra mano apretaba un seno de la sexy y muy bien dotada rubia, la cual no pudo evitar gemir. Ah. Me conoces muy bien, decía ella con una sonrisa coqueta mientras se mordía levemente el labio. Sabía que el peliverde vendría por lo que no quería a su hijo en casa para lo que vendría esa noche. El peliverde con iniciativa la acercó desde su cintura, pegándola a su torso para después besarla apasionadamente en los labios. Mitsuki sin problemas correspondió al beso mientras que rodeaba con ambos brazos el cuello del peliverde para profundizar aún más el beso que fue con lengua. Al separarse era visible que en la comisura de los labios de Mitsuki salía un poco de saliva, en sus mejillas había una coloración rojiza y su respiración se volvió más agitada en señal de que no podía aguantar más la espera. Entonces, comencemos la diversión, dijo el peliverde con una sonrisa dominante e intensa mientras que entraba a la casa con un brazo alrededor de la cadera de la mamá de Katsuki. Con gusto, respondió la sexy mujer con deseo en su voz y mirada para después cerrar la puerta de la entrada. Las cosas que sucedieron dentro es mejor no contarlas debido a lo intensas que fueron, pero para más información la mamá de Katsuki no podría caminar normal por lo menos unos días. Gracias a Dios que Katsuki no estaba en casa, debido a que no importa dónde estuviera hubiera podido escuchar el ruido que causaban Izuku y Mitsuki.
Un poco más de contexto es que como 6 meses después de obtener el All for One y comenzar su infernal entrenamiento, Izuku notó como la mamá de Katsuki, que era vecina suya, empezaba a mirarlo de forma diferente, por lo que el fornido, alto y ya no inocente peliverde decidió hacer su jugada con la mamá de su ex mejor amigo. Un día entró a su casa y gracias a el encanto natural que obtuvo el peliverde terminó seduciendo a Mitsuki. De esta manera ambos han tenido algunos encuentros en casa de Izuku debido a que no vivía nadie más que él allí. Cabe decir que su relación en tan solo lujuriosa y pasional, nada romántico ni sentimental, por lo que solo era sexo casual y sin compromiso. Cambiando de tema, Izuku ahora tenía en su posesión One for All y a partir de ese día entrenaría con All Might para entrenar dicho Kirk y prepararse para entrar a UA, en el cual en unos 10 meses comenzarían las pruebas de inscripción. Ahora el peliverde tenía los dos quirks opuestos y daría todo de sí para hacer el mejor uso de ambas habilidades, pero si hay algo que no dejaría pasar sería una ocasión para divertirse. Ahora que se menciona también fijó su vista y su interés en la heroína gigante, quién sabe si en algún momento sucedería algo con ella. Fin del capítulo.